También, Señor, quiero rogarle por el estudio bíblico que vamos a tener hoy, que usted, Señor, por favor, obre, nos hable y que las palabras que voy a estar compartiendo, Señor, entren a nuestra mente, a nuestro corazón y, Señor, que sean atesoradas para ponerlas en práctica, porque si escuchamos y no ponemos en práctica, de nada nos sirve. Ruego, Señor, que podamos meditar en lo que vamos a escuchar y que, Señor, usted nos dé la gracia, el poder para ponerlo en práctica. Se lo pido en el nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a dar comienzo y les voy a recordar o recordándoles que la semana pasada estudiamos cómo nos gusta que nos traten. Así debemos de tratar a los demás. Algo bien importante. Eso fue, lo estuvimos viendo la semana pasada. Cómo nos gusta que nos traten. Cómo nos gusta que nos traten. Así debemos de tratar a las demás personas. Que Dios nos ayude a recordar esto, hermano. Tengámoslo como regla, porque esa regla no es de la iglesia, no es de nosotros, no es mía, no es del ser humano, no es de los pastores. Es la regla que el Señor Jesucristo puso y se le llama, o le podemos llamar la regla de oro. Es como una regla de oro de que nos podemos medir de esa manera. Como a mí me gusta que me traten, así debo de tratar a las demás personas. Vamos a ir a Proverbios, hermano, por favor. Ahora sí los voy a invitar a que por favor abran sus Biblias ahí en Proverbios capítulo 9. Y vamos a leer este capítulo de Proverbios 9, vamos a leerlo todo, después vamos a entrar al estudio. Dice en versículo 1, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó, dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura, dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán sus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ver la segunda parte del estudio de lo que estamos estudiando, normas bíblicas para la conducta cristiana. Normas bíblicas para la conducta cristiana. Las normas que estudiaremos hoy son 3. Número 1,
no asociarnos a las prácticas mundanas. Número 2, no desobedecer las autoridades superiores. Y número 3, no hacer tropezar a nuestro prójimo. Y quiero llevarlos, hermanos, por favor, a Romanos en el capítulo 12. Romanos capítulo 12. Es el versículo que vamos a leer, es el verso 2. Romanos 12, verso 2. Ahí la palabra de Dios dice, Romanos 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es un versículo precioso, que tiene mucha instrucción, muy profundo. Dice, no os conforméis. La palabra conformar tiene varios sinónimos: adaptar, acomodar, amoldarse, doblegarse, o sea, someterme yo a eso. Y diríamos, no te adaptes o no te amoldes. Eso, como dice ahí, no te adaptes o no te amoldes. Luego dice a este siglo, lo cual significa este sistema del mundo, este sistema mundano. El apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, en Efesios, no lo busque, pero yo lo voy a leer para ustedes. Él dice así, dice, y él os dio vida a vosotros. O sea, Dios, Jesucristo, nos dio vida a nosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y luego dice, conforme. Usa la misma palabra ahí en el versículo 2, conforme al príncipe. Y entendemos que es el diablo de la potestad del aire. Ese demonio que gobierna el mundo entero, porque la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que lo que el apóstol nos está diciendo, que no nos quedemos ahí, que no nos regresemos a ese modo de vivir. No nos conformemos, no nos adaptemos al sistema mundano, porque el sistema mundano está gobernado por el diablo. Ahora, claro, hay que pues ver a qué se está refiriendo. Bueno, a todo aquello que es desagradable a Dios, a todo aquello que nos es pecado, que nosotros ya lo sabemos que es pecado. Nosotros sabemos que lo que es pecado, sabemos lo que es bueno, lo que es malo. Dice, no te metas ahí, no entres ahí, no te quedes ahí, o no te regreses ahí, o no te conformes a eso. Que no nos regresemos a ese sistema, a ese modo de vivir, porque es pecado. El apóstol Pablo también ahí en Efesios continúa diciendo, Efesios 4:17, no tiene que buscarlo, yo se lo voy a leer. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Les dice a la iglesia de Éfeso, ya ustedes no tienen por qué andar, no anden más, y requiero es como una orden, algo más. No le está diciendo esto quiero, no, requiero, y luego dice en el Señor, o sea, en el nombre del Señor, en el nombre de Cristo, en Cristo. Dice que no andes como los otros gentiles, porque esos otros gentiles, y dice como los otros gentiles, porque ellos eran gentiles, pero ahora eran la iglesia de Cristo, ya eran parte de la iglesia. Dice, esas personas andan en la vanidad de su mente. Y algo bien importante, estos otros gentiles que no han conocido a Dios, dice, andan en la vanidad de su mente. Algo bien importante. También nos dice que no participemos de esas cosas. Obras, de esas obras, porque no hay ningún fruto que nos beneficie, no hay ningún fruto para Dios, ni tampoco nos beneficia. Más bien nos perjudica, nos llama. El apóstol Pedro lo dice de otra manera. Dice, como hijos obedientes.
como hijos obedientes, no os conforméis. Y usa la misma palabra de conformar. No te conformes a los deseos que antes teníais, a los deseos que antes practicábamos con toda libertad, con toda liberalidad. Dice, no te hagas otra vez, no te conformes a eso. Porque dice, estando en vuestra ignorancia, o sea, en aquel tiempo nosotros éramos ignorantes, estábamos en nuestra ignorancia. Y luego dice, sino transformaos. O sea, dice el apóstol Pablo, dice, sino transformaos. Ahí en el versículo 2, el que estamos viendo, hermano, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Sino transformaos. O sea que la siguiente parte del versículo 2 nos dice que hagamos todo lo contrario. No te conformes, sino todo lo contrario. Transfórmate, transfórmate. Ahora, nosotros por supuesto que no podemos con nuestras propias fuerzas, pero es por el poder del Espíritu Santo. Por medio del poder del Espíritu Santo, dice, sino transformados por medio de la renovación. Estamos en el versículo 2 de Romanos 12, versículo 2. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de nuestro conocimiento. En otras palabras, podríamos verlo de esa manera. Renovarnos o renovándonos por medio de lo que aprendemos. Y esto es bien importante porque ese es el propósito del estudio, eso es el propósito de lo que estamos estudiando, para transformarnos, para cambiar, para poner metas, decir, bueno, yo me doy cuenta que fallo, que estas cosas que hago no están bien, ponerme una meta, tengo que transformarme, tengo que renovarme por medio de lo que aprendemos. Y luego dice, para que comprobéis, en el versículo 2, hermanos, ahí mismo dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y yo creo, hermanos, que no hay cosa más preciosa, más importante, más beneficiosa que estar en la voluntad perfecta de nuestro Señor. Así que dice que nos renovemos por medio de lo que aprendemos para saber cuál es la perfecta voluntad de Dios, de su agrado, o sea, la que a Él le agrada. Si nosotros agradamos a Dios, pues hermanos, eso es maravilloso porque seremos personas muy bendecidas. Entonces, es para nuestro bien, es para nuestro beneficio, para beneficio personal, no es para, si yo obedezco a Dios, pues bueno, podría ser que eso beneficia a mi familia, pero sobre todo personal, a mi persona, personalmente. Ahora, y claro, pues al dar buen testimonio, pues otras personas pueden ser beneficiadas. La siguiente norma que vamos a estudiar está ahí en el capítulo 13, hermanos, por favor, ahí en mismo Romanos, capítulo 13. No obedecer, no desobedecer las leyes que están establecidas. Vamos a ver los versículos del 1 al 7. Romanos 13, 1 al 7, voy a leerlo. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, al que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.
por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Muy bien. Ahora, es importante, hermanos, aclarar, yo sé que hay muchas pues, o sea, autoridades que son corruptas, pero aún así tenemos que respetarlas porque el apóstol Pablo, y eso lo vamos a ver ahorita en un momento, el apóstol Pablo se disculpó delante de todos los que estaban ahí en una reunión, o sea, por causa de que ofendió a un sumo sacerdote, y ese hombre era corrupto, era una persona corrupta. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo se disculpó y dijo que no sabía que era el sumo sacerdote, porque le había faltado al respeto. Entonces, es algo bien importante. Claro que pues Dios nos manda también a que oremos por las autoridades, por las personas que están puestas. Necesitamos orar por ellos, pero sí, ellos se merecen nuestro respeto. Y gracias a Dios, hermanos, que vivimos en un lugar, especialmente pues en esta área, en esta ciudad, donde pues no vemos que los policías falten a lo que deben de hacer. No se ve corrupción en ellos. Habrá algunos, no lo dudo, pero gracias a Dios que son personas que atienden, que si usted tiene una necesidad, los llama e inmediatamente están cerca, están para ayudar. Y me llama mucho la atención que aquí siempre dice, porque es servidor de Dios, y dice para tu bien, para tu bien. Versículo 4 dice, es para nuestro bien. Ellos merecen nuestro respeto, nuestro apoyo, merecen que oremos por ellos, que Dios los cuide, que Dios los bendiga, porque constantemente andan en el peligro. Así que nosotros debemos de obedecer a ellos porque, porque son servidores de Dios, pero es algo que quiero dejar bien en claro. Antes de obedecer a las autoridades, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, porque es bíblico. Cuando ellos lo quieran a uno llevar a blasfemar contra Dios o hacer algo en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios, nosotros no estamos sujetos, no estamos supuestos a hacer lo que ellos digan. Pero siempre debemos de tener respeto. Ahora vamos a ver, hermanos, por favor, más atrasito, ahí en el libro de los Hechos, ahí luego cerquita en el libro de los Hechos, en el capítulo 23, vemos ahí que el apóstol Pablo dice en el verso 1, voy a leer del 1 al 5, dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, el apóstol Pablo estaba pues ahí en un concilio, y dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y pues nosotros sabemos que el apóstol Pablo era un servidor de Dios, una persona que amaba al Señor. Y el sumo sacerdote, versículo 2, Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Le dieron una bofetada y no creo que haya sido una cachetadita. Me imagino que le dieron un golpe duro, fuerte. Versículo 3 dice, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley, me mandas golpear. Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Muy bien. Entonces vemos que el apóstol Pablo, aunque era una persona corrupta, ustedes saben que ellos
fueron los que este sumo sacerdote, Ananías, fue una de las personas que participó en mandar al Señor Jesucristo a la cruz. Eran personas que se hacían pasar por siervos de Dios y en realidad no tenían amor hacia el Señor. Ahora, el apóstol no argumentó absolutamente nada por él, porque él mismo lo enseñó. No fue que él no argumentó nada porque él mismo enseñó. Dice la palabra de Dios ahí en Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Así que el apóstol Pablo le dice a Tito, recuérdales que debemos de sujetarnos a los gobernantes, autoridades. Entonces, como él lo enseñaba, él lo sabía y ese era su sentir, que tenemos que estar sujetos, pues él no, precisamente por eso él no levantó ningún argumento contra decir a aquellas personas, pero es que él es una persona corrupta, será muy sumo sacerdote, pero es corrupto. Y ese es el sentir muchas veces de nosotros los humanos, de calcular, de pasarlo por la balanza, de pesar si acaso es una persona digno de respeto o no es digno de respeto. Entonces nos dejamos llevar por eso, pero el apóstol Pablo no levantó ningún argumento, simple y sencillamente dijo no sabía y pues de cierta forma él hizo una disculpa. También el apóstol Pedro dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernadores como por él enviados, o sea, por el Señor, para castigo de los malhechores, o sea, los gobernadores, los que están en el puesto, pues son enviados por Dios para castigo de los que hacen el mal y alabanza de los que hacen el bien. El apóstol Pedro, pues de la misma manera que el apóstol Pablo, pues está apoyando esto. Y dice en el siguiente versículo, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Eso está ahí en Primera de Pedro 2:13-15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y hermanos, es algo bien importante. Todo esto, la obediencia, la sujeción, todo esto se redondea por el amor, porque sin el amor no podemos hacerlo, no vamos a querer hacerlo. Y para poder llevarlo a cabo, se necesita humildad en nosotros. Ser humildes, estar dispuestos a reconocer nuestros errores, estar dispuestos a someternos y no dejarnos llevar por la carne. Que la carne sea dominada, en la que ese egocéntrico, esa vanidad, ese orgullo, que se sujete a la carne. Porque la carne se levanta contra el espíritu y el espíritu quiere someternos y de ahí pues necesitamos humildad y ese amor hacia la palabra de Dios, ese amor hacia Dios. Es bien importante escudriñar la escritura, leer la escritura, tener comunión con Dios en oración, porque cuando no la leemos o estamos alejados o la leemos muy de lejos en lejos o muy poco y hay poca relación con Dios, poca comunión con Dios, pues estas cosas como que no nos van a poder llevar o no se van a poder llevar a cabo en nuestra vida. Es algo bien importante. Bueno, vamos a pasar, hermanos, ahora a la tercera norma.
en el capítulo 14, de ahí en el capítulo 14 de Romanos. Vamos a regresar a Romanos, hermanos, por favor, en el capítulo 14. Y la tercera norma es no hacer tropezar a nadie. No hacer tropezar a nadie. En el verso 13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y esa es la parte principal, lo que vamos a ver. Decidir, o sea, tenemos que decidirnos nosotros, tomar una decisión, y pues es precisamente lo que estamos viendo. Eso es parte de mi humildad, de ser humilde y de tener amor hacia Dios y hacia su palabra. Necesitamos la humildad para decidir sujetarme, someterme. Lo primero que vimos, lo segundo que vimos, lo que vimos la semana pasada, cada una de estas partes. Por ejemplo, no asociarnos a las prácticas mundanas. Decir, voy a obedecer al Señor, no quiero participar de esas obras del mundo, esas obras que realmente, porque son cosas que me llevan a servir de tropiezo a otras personas. Obedecer a las autoridades también es parte de mi testimonio, y no hacer tropezar a las demás personas. Y lo que vimos la semana pasada, como yo quiera que me traten, de la manera que a mí me gusta que me traten, de esa manera debo de tratar a las demás personas. Mi carne se va a revelar, mi carne no quiere, el orgullo no me deja. Esas cosas tengo que someterlas al Espíritu Santo, porque es la palabra de Dios la que nos está hablando. Bien, no hacer tropezar a nadie, dice decidir, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y ahí en el capítulo 10, hermanos, de ahí mismo de Corintios, 1 Corintios, perdón, sí, en 1 Corintios 10, más adelantito. Ya no le va a poner tampoco. Especial. 1 Corintios 10, en el verso 32, dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No seáis tropiezo. Una casi llena. Ya miró la que le mandé, son partes o es la tropa. No seáis tropiezo ni a judíos, o sea, el pueblo de Israel, aunque son inconversos y aunque han rechazado al Señor Jesucristo, ni a gentiles, o sea, a las personas inconversas, aquellas personas que aún no son parte de la iglesia, a eso se está refiriendo, ni a la iglesia de Dios, ni a la iglesia de Dios. Dice, no debemos o no debemos de ser tropiezo para esas personas. Así que, hermanos, esto es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia. Dice el verso 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Entonces aquí todo se redondea con todo esto, hermano, no ser tropiezo para que las demás personas sean salvos, que nuestra vida testifique de Cristo, que nuestra vida demuestre que Cristo vive en nosotros. Aún no necesariamente con nuestra boca, sino con nuestra actitud, con nuestra manera de actuar, de ser, de obrar. No necesariamente porque andemos predicando, sino con lo que hacemos. No ser personas problemáticas, personas juiciosas,
No practicar cosas mundanas que sabemos, ya lo sabemos, que son desagradables a Dios. Y someternos a las autoridades, respetar las personas que son nuestra autoridad. Y no hacer tropezar a nuestro prójimo, y que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos ayude. Vamos a orar al Señor, vamos a hacer una oración y que Dios me los bendiga. Padre, estamos, Señor, en su presencia. Le damos muchas gracias por su amor, por su misericordia. Y una vez más, Señor, le pido por mi esposa, por la salud total de ella, por Esteban, por la cirugía del hermano Kenneth, por Pedro Rangel, por Alicia que va a viajar, por la familia Cantú, Señor, que usted tenga de ellos misericordia, hermano Reinaldo, la hermana Juanita, por la familia Campos Luna, Señor, por todos ellos, que usted les restaure su salud, por Ana, mi cuñada, por hermano Javier, Señor, que usted siga obrando en su cuerpo, en su vida, y por cada uno de los hermanos y hermanas, jovencitos que escucharon este estudio, este mensaje, que usted obre, Señor, en sus vidas y en mi vida también, Señor. Ayúdenos, oh Dios, a tener ese sentir de Cristo, el cual siendo Dios, siendo el Todopoderoso, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. Y se humilló para darnos la salvación, estando en la condición de siervo, Señor. Estuvo dispuesto a sufrir por nosotros. Y quiero darle gracias a Dios por Jesucristo, gracias al Señor Jesucristo, el cual está sentado en su trono glorioso, está reinando, Él es todopoderoso y Él es el dueño de la palabra. Él es el que inspiró a estos santos hombres para que nosotros podamos tener estas Biblias en nosotros, con nosotros. Ayúdenos, oh Dios, a amarla y a estar dispuestos a obedecerla. Se lo pido en el nombre de Jesús. La gracia le doy. Bendiga a cada uno de mis hermanos, cada pareja, cada familia, cada joven, Señor, cada hijo, y por la salud, Señor, de cada uno de nosotros y la protección en nuestras vidas, en nuestro hogar. En el nombre de Jesús se lo pido y la gracia le doy, Señor. Amén.